Nivel 80. Solo eso. El nivel 80 está en el servidor de pruebas y nadie en la comunidad se pone de acuerdo con lo que significa para el futuro del juego. Unos quieren que el sistema desaparezca por completo. Otros dicen que sin niveles, prehistoria dejaría de ser prehistoria. Y en medio de todo eso hay comentarios, ideas, quejas y propuestas que nadie ha puesto juntas hasta hoy. Buenas, ¿qué tal? Soy Ifrax y hoy hablaremos de algo muy interesante. Repasaremos del sistema de niveles en prehistoria Roblox y todo lo que opina la comunidad sobre él. No olvides suscribirte y apoyar el video con tu hermoso like. Comencemos. Este tema fue recomendado por la comunidad del canal. Si quieres aparecer en el próximo video puedes recomendar tus ideas para futuros videos. Este video no nació de una opinión mía suelta al aire. Nació de leer, uno por uno, los comentarios que dejaron en una publicación y en mi servidor de Discord. Revisé publicaciones, respuestas, discusiones enteras, para armar un mapa real de lo que piensa la gente que de verdad juega esto todos los días. Los que defienden que los niveles se queden. Empecemos por el lado menos ruidoso, pero igual de firme. Quienes creen que quitar los niveles sería un error. Tinofanit explicó en Discord que el sistema le da cierto sentido al juego y, además, crea diferentes estilos de jugabilidad. Puedes elegir ser rápido pero débil, o lento pero fuerte, dependiendo de cuánto hayas invertido en subir de nivel. Eso sí, propone cambios para el progreso avanzado, como que a partir del nivel 80 subir requiera métodos más complejos que los cristales convencionales. Lucas Blue tuvo una postura más dividida. Entiende los argumentos para eliminar los niveles, pero terminó inclinándose por mantenerlos, principalmente porque considera que son una de las cosas que hacen diferente a prehistoria frente a otros juegos similares. Por su parte, Godzilla Burns fue más específico, todo depende del rumbo que tome prehistoria. Si el juego termina convirtiéndose en una experiencia de supervivencia realista, los niveles deberían desaparecer, pero mientras mantenga su enfoque actual, deberían quedarse porque lo diferencian de la competencia. Aún así, reconoce que con la llegada del sistema de crías, empiezan a sentirse un poco extraños dentro de la mecánica general. En resumen, este grupo no necesariamente defiende los niveles tal como funcionan actualmente. Lo que les preocupa es que eliminarlos de golpe pueda hacer que prehistoria pierda parte de su identidad. Por eso, su postura no es mantenerlos sin cambios, sino ajustarlos en lugar de eliminarlos por completo. Y aquí es donde el debate se pone interesante, porque del otro lado hay una cantidad mucho mayor de comentarios, y con argumentos igual de firmes, que piden exactamente lo contrario. La mayoría que quiere que los niveles desaparezcan. Si algo quedó claro revisando comentario por comentario, es que la mayoría de la comunidad quiere que el sistema de niveles desaparezca, y esta vez no hablamos de pequeños ajustes, sino de un cansancio acumulado. Silvina Natalia Sandoval resumió bastante bien el sentimiento general. Los niveles deberían irse porque son poco realistas y, además, obligan a conseguir demasiados cristales, algo que termina cansando. Gustavo Alves y Thiago Silva propusieron una alternativa concreta: reemplazar los niveles por un sistema de crecimiento, donde los cristales sirvan para hacer crecer y mejorar sus capacidades, en lugar de aumentar un número que no tiene una relación real con el dinosaurio. Thiago incluso señaló que el sistema actual no tiene nada que ver con el juego ni con las criaturas y que resulta directamente molesto. El cansancio llegó al punto de hacer que algunos abandonaran el juego. Esti175 oficial y Edgar Correa admitieron que los niveles fueron precisamente lo que les quitó las ganas de jugar, mientras que Jenny Rodríguez aseguró que dejó prehistoria justamente por este motivo. Después aparece uno de los argumentos más repetidos: el desbalance en combate. Baryonyx ya explicó que conseguir cristales requiere muchísimo esfuerzo, pero todo puede perder sentido cuando un jugador de mayor nivel te mata y te obliga a comenzar nuevamente. Irina contó algo similar después de llevar a su Maeve hasta el nivel 70 y descubrir que tendría que repetir el proceso hasta el 80, por lo que pidió que no sigan aumentando el límite. Indoraptor, por su parte, confesó sentir exactamente lo mismo cuando se enteró de que el límite había aumentado sin previo aviso. También existe un argumento relacionado con la toxicidad. Espino Azul considera que eliminar los niveles podría reducir este comportamiento, ya que los jugadores tóxicos dejarían de tener jugadores más débiles a quienes atacar. Michael 5945 tuvo un cambio de opinión interesante. Inicialmente defendía los niveles, pero después de analizar el sistema terminó considerándolo perjudicial para todos, especialmente por lo que describe como una tortura a la hora de farmear cristales.
Su propuesta vuelve a ser la misma: crecimiento y mejoras específicas para cada dinosaurio. Dario Echeverry y Pixel Gamer también pidieron un modelo inspirado en otros juegos de supervivencia, sin niveles y basado en el crecimiento natural. Eduardo Cruz 5474 añadió otro problema. Cuando un jugador es derrotado por un grupo, puede perder niveles de manera muy drástica, haciendo todavía más frustrante todo el tiempo invertido en progresar. Y este es precisamente el punto que conecta a prácticamente todos estos comentarios. El problema no parece ser simplemente que existan niveles, sino todo lo que viene detrás de ellos. Farmear cristales constantemente, perder progreso al morir y sentir que el nivel puede importar más que la habilidad real del jugador ha generado un descontento que, para muchos, ya pasó de ser una simple molestia a convertirse en una razón para abandonar el juego. Los neutrales y las posturas mixtas. No todo el mundo se posicionó firmemente en un bando, y justamente esas opiniones intermedias terminan siendo de las más reveladoras. Joan 6927 dijo que acepta los niveles tal como están, pero propuso una alternativa interesante: crear un modo de juego más realista y sin niveles, donde todos comiencen desde crías. De esta forma, cada jugador podría elegir cómo disfrutar prehistoria. ZTXRL1GHT 777 fue uno de los comentarios más equilibrados. Reconoció que el juego tiene muchísimo potencial, pero que el sistema actual genera demasiado desbalance. Su propuesta no fue eliminar los niveles, sino compensar esa diferencia haciendo que varíen las habilidades o estadísticas, como la velocidad, dependiendo de cada dinosaurio. Antonio Lucenadino tampoco tomó una postura clara a favor o en contra. Su comentario refleja más bien una mezcla de asombro y preocupación al pensar en lo que significa llegar al nivel 80, especialmente para quienes ya tienen criaturas en nivel 70 y ahora tendrán que repetir nuevamente todo ese esfuerzo. Por otro lado, Maclex, en Discord, representó quizás la postura más neutral de todas. Dijo directamente que no tenía nada que opinar sobre los niveles, aunque reconoció que ahora le costará más subir con el límite ampliado. Una frase corta, pero que representa a una parte silenciosa de la comunidad. Jugadores que no están en guerra por el sistema, pero que igualmente sienten el impacto de sus cambios. Y estas posturas intermedias son importantes porque demuestran que el debate no es simplemente niveles sí o niveles no. También hay jugadores que buscan equilibrio, variedad y diferentes formas de jugar, dependiendo de lo que cada persona quiera encontrar dentro de prehistoria. Las ideas y propuestas para mejorar el sistema. Aquí es donde la comunidad dejó de quejarse y empezó a proponer soluciones, y algunas de estas ideas incluso parecen más completas que muchos de los cambios oficiales que hemos visto hasta ahora. Lointeis propuso un sistema de habilidades seleccionables. Por ejemplo, un Baryonyx podría elegir entre hacer más daño dentro del agua o arrastrar a otros dinosaurios hacia ella, mientras que un Parasaurolophus podría optar por aturdir con un sonido o embestir utilizando su propio peso. Los cristales servirían para desbloquear estas habilidades a medida que la criatura crece, combinando crecimiento y progresión de una forma mucho más natural que un simple número de nivel. MR Deinon 2026 planteó reemplazar la experiencia tradicional por un sistema de misiones, donde los desafíos sencillos otorguen una cantidad moderada de progreso y los más difíciles entreguen recompensas mayores. Así, la progresión dependería más de la habilidad y del esfuerzo activo que de pasar horas recolectando cristales. Glenn Ramírez señaló que el sistema de crecimiento actual está prácticamente abandonado y que, en lugar de mantener dos sistemas paralelos, sería mejor concentrar los esfuerzos en mejorar el crecimiento y dejar atrás los niveles. Además, cuestionó la existencia de cristales especiales que pueden comprarse con dinero real para obtener experiencia extra, algo que muchos consideran injusto frente a quienes no pueden pagar esa ventaja. Avielar propuso una postura intermedia. Si los niveles van a quedarse, deberían conseguirse mediante misiones concretas, como cazar cierta cantidad de dinosaurios y recibir experiencia y monedas como recompensa. Aún así, reconoció que personalmente preferiría que el sistema desapareciera por completo. Tinox 134 planteó una visión más amplia, tomando como referencia juegos donde no existen niveles y el crecimiento es mucho más lento. También propuso ajustar las estadísticas de combate para equilibrar mejor los enfrentamientos entre especies y añadir misiones de manada, como pequeñas migraciones que obliguen a los jugadores a recorrer el mapa, formando grupos y disputando territorios en lugar de quedarse estáticos en un mismo lugar.
Finalmente, Cristiane Alves Prado 1156 propuso un cambio más puntual dentro del sistema actual. Cuando un jugador de nivel superior ataque a uno de nivel inferior, debería recibir más daño, buscando así desincentivar que los jugadores fuertes elijan constantemente a los más débiles como objetivos. Y aquí queda una de las partes más interesantes de todo el debate. La comunidad no solo está criticando el sistema, también está diseñando alternativas. Y varias de estas propuestas podrían incluso combinarse entre sí para crear un sistema completamente diferente sin necesidad de quedarse únicamente con una de ellas. Conclusión final. Al final de todo, lo que este video demuestra es que el sistema de niveles de prehistoria Roblox dejó de ser un simple detalle técnico y se convirtió en el centro de una conversación mucho más grande sobre hacia dónde debería dirigirse el juego. No es solo un debate sobre números o cristales, es un debate sobre identidad, sobre si el juego quiere parecerse más a un simulador de supervivencia realista o si quiere conservar esa mezcla particular de progresión que lo distingue de otros títulos similares. Lo que también queda demostrado es que la comunidad no se limitó a quejarse sin más. Entre los comentarios a favor, en contra, neutrales y las decenas de propuestas concretas, se armó prácticamente un documento de diseño improvisado, con ideas que van desde sistemas de habilidades, pasando por misiones de manada, hasta ajustes puntuales de daño entre niveles distintos. Ideas que, combinadas correctamente, podrían resolver buena parte del descontento sin necesidad de eliminar por completo un sistema que, para algunos jugadores, sigue siendo parte esencial de la experiencia. En resumen, hoy vimos las tres posturas principales de la comunidad frente al sistema de niveles: quienes quieren que se queden porque le da identidad al juego, la mayoría que pide su eliminación o reemplazo por un sistema de crecimiento, y las voces neutrales que buscan equilibrio antes que extremos, además de todas las propuestas concretas que la propia comunidad diseñó para mejorar este sistema. Ahora quiero saber qué opinas tú. ¿Crees que el nivel 80 debería llegar al servidor principal tal como está, o primero deberían resolver los problemas que la comunidad lleva meses señalando? Y si tuvieras que elegir solo una de las propuestas que vimos hoy para implementarla mañana mismo, ¿cuál elegirías? Déjamelo en los comentarios, porque leo todo. Y si se quedaron con ganas de más, les dejo por acá mis otros vídeos que les podría interesar. Nos vemos en el próximo video. Bye.